San Juan. El título de mi trabajo es Análisis de peligrosidad aluvional, Cuenca Corral de Piedra, provincia de San Juan. Se encuentra enmarcado dentro del programa Cuencas Hidrográficas del Instituto de Geografía Aplicada, donde me desempeño como alumna auxiliar. Bueno, el objetivo principal justamente es evaluar la peligrosidad aluvional como primer paso dirigido a un estudio de evaluación integral de la cuenca, comprendiéndola desde un enfoque sistémico. Bueno, el área de estudio comprende una subcuenca perteneciente al río Hachal, denominada Corral de Piedra, y ubicada en el margen derecho de este río en su curso inferior. Se emplaza en la precordillera oriental, comprende áreas de montaña, piedemonte y playa. Se sitúa en el departamento Hachal, al centro-norte de la provincia, al sur de la cabecera departamental San José de Hachal y más próxima a las localidades de Niquibel y San Roque. El área se encuentra conectada con la capital provincial por la ruta nacional número 40 y una parte del oasis de Hachal se encuentra emplazada en el sector distal del abanico de la cuenca. Bueno, se utilizó una metodología de carácter analítico. Hice uso de imágenes satelitales, procesamientos en sistemas de información geográfica como Google Earth y QGIS. Utilicé un modelo digital de elevación del satélite Los Pálsar de 12,5 metros de resolución espacial, que me permitió extraer datos fundamentales como la red de drenaje y las curvas de nivel. También, bueno, realizado controles de campo. Por un lado, se calcularon los parámetros morfométricos y por el otro se analizaron variables cualitativas. Se elaboró la carta geomorfológica analítica según el levantamiento del ITC y una carta de peligrosidad de deslizamiento en conjunto con los usos de suelo para ver el grado de exposición social. Finalmente, de la combinación de estos aspectos, valoré la susceptibilidad de erosión según el baremo de Van Sweden. Bueno, respecto al clima, bueno, he adoptado la clasificación de Köppen. En la provincia hay 3 regímenes climáticos. En el área de estudio impera el tipo climático seco de desierto, el BW, bueno, en el cual la evaporación excede la precipitación media anual, que es inferior a los 250 milímetros anuales. También se puede observar 3 subvariedades de este tipo BW, donde el invierno es seco y precipita principalmente durante el verano, y que están determinadas por la altitud. Entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente se puede hablar de la subvariedad donde la temperatura media anual es menor a 18 grados centígrados y la temperatura del mes más cálido es superior a los 22 grados. En él se ubica el oasis productivo de la zona, aproximadamente a los 1034 metros sobre el nivel del mar. Bueno, entre los 1800 y los 2400 metros aproximadamente se halla el subtipo donde la temperatura del mes más cálido es inferior a los 22 grados centígrados. Y por último, entre los 2.400 y los 2.754 metros, que es la altura máxima que alcanza la cuenca, se encuentra la subvariedad donde la temperatura media del mes de enero oscila entre los 10 grados y los 18 grados centígrados. Bueno, también analicé datos SPEI, pero coloqué un pequeño gráfico, pero no voy a profundizar en esto por cuestiones de tiempo. Respecto a los parámetros morfométricos generales, la cuenca posee una superficie de 159,26 kilómetros cuadrados y un perímetro de 79,25 kilómetros. El largo de Strahler es de 19,4, el ancho de 8,2 kilómetros. Las alturas se encuentran en valores entre 1034 y 2754 metros sobre el nivel del mar y el desnivel es de 1720 metros. En cuanto a la forma de la cuenca, el factor de Horton es de 0,32, el índice de compacidad es de 1,75, el de circularidad es 0,32 y el de elongación de 0,73. En general representan una cuenca elongada de zona montañosa. Bueno, para trabajar con las formas del relieve he calculado 7 fajas ipsométricas con 250 metros de equidistancia. Con ellas calculé la distribución de altitudes, según las alturas absolutas y el porcentaje de área de cada faja, y la altura media en 1630,34 metros. Bueno, también he calculado la curva isométrica, teniendo en cuenta el porcentaje de altitud y el de área. La forma expresada en el gráfico revela un tipo de relieve residual. Y bueno, en cuanto a la pendiente media de la cuenca, la he calculado en 24,6%, es decir, un relieve fuertemente accidentado. A su vez, calcular las pendientes medias de la cuenca me sirvió para realizar esta carta de pendientes medias, que es la que encontramos debajo, y también una que represente las pendientes en formato raster tomando el modelo digital de elevación. Para analizar la red de drenaje, utilicé QGIS, realicé la jerarquización según Strahler, dando como resultado una cuenca de orden 6.
El índice de sinuosidad arrojó un valor de 1,25, lo que significa un tipo de cauce transicional entre rectilíneo y irregular. La pendiente de cauce principal es muy suave, ha dado un valor de 2,3%. La frecuencia de drenaje arroja un resultado de 5,99 cauces por kilómetro cuadrado. Y la densidad de drenaje un valor de 2,97 kilómetros de cauce cada kilómetro cuadrado de terreno. Es un valor bajo, según Strahler, típico de regiones de estrato de textura grosera. Sin embargo, si tenemos en cuenta la pendiente del terreno, la densidad podría ser algo mayor. Bueno, acá he identificado las unidades geomorfológicas para realizar la carta geomorfológica analítica según el ITC, y bueno, también he hecho la carta la carta geológica. A ver si puedo volver para atrás. Ahí está. En cuanto a las formas estructurales, en la zona se han identificado formas estructurales en la zona más elevada de la cuenca. Se destaca el sinclinal, también destacan zonas de anticlinal, de espinazo, cresta, cuesta. Estas formas se encuentran asociadas a la presencia de fallas. A su vez se encuentran asociadas a formaciones de edad paleozoica, que van del ordovícico al pérmico. Y en estas formas predominan, entre otras, areniscas, lutitas y calizas. En cuanto a las formas denudativas, destacan los glacis de acumulación y también hay mixtos. Están asociados a relieves estructurales entre los 1400 y los 1750 metros sobre el nivel del mar. Estratigráficamente se encuentran relacionadas areniscas y lutitas marinas, mayormente. Y las formas fluviales se destaca la red de drenaje, los cursos de aguas temporales y las divisorias de aguas, y sobre todo los abanicos aluviales. Particularmente podemos observar el gran abanico aluvial que se encuentra en la zona baja de la cuenca, donde se alcanzan alturas de entre 1034 y 1250 metros. También destacan otros abanicos que alimentan la cuenca de recepción de en alturas superiores a 1250 metros. Bueno, este abanico principal, digamos, presente en la zona baja, se asocia principalmente a la era cenozoica, periodo cuaternario, y estratigráficamente se caracteriza por la presencia de conglomerados y areniscas medias afinas, además de calizas marinas de edad ordovícica. En cuanto a las formas antrópicas, finalmente, podemos encontrar campos de cultivo, la Ruta Nacional número 40, hay un ferrocarril, además destacan el Canal General de Niquiville, y sobre todo un barrio de uso residencial, y también se encuentran las líneas de alta tensión de la provincia. Bueno, acá este es el mapa litológico donde hacía el análisis. Bueno, y en cuanto a esta carta, utilizando QGIS y superponiendo las capas de pendientes medias y la de tipo de litología, definí zonas de peligrosidad media, a baja, media y alta, y obtuve la carta del peligro de deslizamientos. Como puede observarse, la población se asienta y realiza sus actividades en la zona distal del abanico, donde el peligro se caracterizó como bajo nulo. Bueno, por último, para valorar la susceptibilidad de erosión, utilicé el criterio de subdivisión en subcuencas. Delimité manualmente las subcuencas de orden 5, que son 2, y la de orden 6. Y bueno, para hacer la susceptibilidad de erosión, bueno, he adjudicado un valor según el baremo de Van Sweden a cada una de las variables analizadas, y de cuya suma total he obtenido zonas de alta y débil susceptibilidad. Como puede observarse acá en el cuadro, la subcuenca de orden 5, la más grande, digamos, ha dado un valor alto de 45, la otra subcuenca un valor también alto de 35, y finalmente donde se encuentra el orden 6, donde está el cauce principal, un valor débil, dando como resultado 15. Ahí, bueno, he caracterizado, digamos, he adjudicado estos valores en base a las condiciones climatológicas, que en los tres casos son lo mismo, donde las precipitaciones son excepcionales. La densidad de tipo de vegetación, bueno, he adjudicado un valor más alto a la de orden 6, donde está el cauce principal, donde hay presencia de algarrobos a lo largo del cauce, además de que encontramos, bueno, el canal y los campos de cultivo, que hace que la densidad de vegetación sea mayor que en las otras zonas de la cuenca. Después, respecto a la tipología de cauces, bueno, los he caracterizado como subdendrítico y subparalelo, y como angulado y paralelo. La sinuosidad del cauce principal en los tres casos es transicional. El tipo de lecho, guijarros y cantos rodados sin caudal en las de orden 5, y material fino en la de orden 6. Y bueno, después respecto a los márgenes, como mixto, roca florante de acumulación, la pendiente, 16, 4 y 1, de acuerdo a
una mayor pendiente, una pendiente escarpada a un terreno casi llano, y la textura como grava en las de orden 5 y limo y arcilla. Y el grado de erosión por movimiento en masa lo caracterizado como moderado en las dos subcuencas de orden 5 y como débil en la orden 6. Y bueno, prácticas de conservación solamente en la cuenca, digamos, en la subcuenca de orden 6, donde están los canales de riego. Bueno, y ya pasamos a las conclusiones. Voy a mencionar solamente algunas conclusiones en términos generales. Bueno, las zonas altas son las que han dado mayores índices de peligro de deslizamiento y de susceptibilidad de erosión como consecuencia de las altas pendientes, la litología y la menor densidad de vegetación, entre otras variables. Este peligro va disminuyendo a la vez que disminuyen las pendientes y las alturas. Al llegar a la parte baja de la cuenca, donde se encuentra la zona de sedimentación y los asentamientos humanos, la peligrosidad disminuye a débil. La combinación de estas variables analizadas indican que la exposición de los habitantes a los aluviones es baja, la forma de la cuenca, la débil pendiente del abanico y el recorrido que deben atravesar los materiales durante su transporte para su posterior depositación en la zona de sedimentación indicarían esto, digamos. Bueno, y de todos modos, al encontrarse en la zona de afectación de la cuenca y ante un evento extremo de precipitación, no se puede descartar el riesgo proveniente de las zonas más altas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Vanessa. ¿Alguna pregunta? No, no lo he visto. Pero bueno, felicidades, Vanessa, por el trabajo. Y bueno, les pido Gracias. disculpas, pero parece que había caído Cisco, no fue algo provocado por nosotros para boicotear la presentación de Vanessa. Y bueno, ahí le dejé también el chat por si surgen algunas consultas que quieran hacer, pueden escribirlo en el documento que está cargado en Drive y después bueno, será respondido. Y también les voy a poner el link de la página para que puedan acceder, ver los pósters y bueno, y otro tipo de cuestiones. Bueno, ahora vamos a escuchar a la profesora Analía Ibarra, también de la Universidad Nacional de San Juan, con el título de su ponencia, que es La población expuesta al riego aluvional en el Valle de Sonda, provincia de San Juan. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Voy a compartir el archivo. ¿Lo pueden visualizar? Está cargando, parece. Ahí sí. Bien. Faltaría ampliar la... Bien, como bien lo dijo Eva, mi nombre es Analía Ibarra, me presento, trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, estoy conformando el equipo, digamos, del proyecto Geografía de los Riesgos, y que se marca obviamente en la línea de la Geografía de los Riesgos iniciada en Estados Unidos, ¿sí? Por White. El título de esta investigación, ¿sí? Está obviamente asociada a la geografía de los riesgos, enmarcada en el Valle de Sonda, ¿sí? El Valle de Sonda se localiza a 20 kilómetros más o menos al oeste de la ciudad de San Juan. Es una zona centro-sur de la provincia y está enmarcado entre la Sierra de Sonda, Chica de Sonda y la Serranía de Marquesado. No sé si se puede observar. ¿Va avanzando el ¿Podrías PowerPoint o no? ampliar el PowerPoint? Sí. A ver, sí. No me responde la computadora. No sé si ahí se amplió. Sí. Ahora sí, Analía, gracias. Bien. El objetivo principal es evaluar y categorizar áreas expuestas, ¿sí? Obviamente al peligro aluvional, ¿sí? Sobre todo con el objetivo de proporcionar bases sólidas para una adecuada planificación del uso del suelo y paralelamente contribuir a la mitigación de los peligros que pueden afectar la población en el Valle de Tulú, ¿sí?
Entre los objetivos específicos tenemos reconocer los principales peligros que afectan a la población del oasis, según los análisis que hemos hecho, sobre todo bibliográficos y en informes periodísticos, los que más afectan al valle. En primer lugar están los aluviones y en segundo lugar están los sísmicos, pero por una cuestión de continuidad y obviamente que de frecuencia elegimos trabajar con el peligro aluvional. Se detectaron áreas amenazadas o degradadas por fenómenos naturales, las causas, las consecuencias, zonificamos los espacios según el grado de exposición y peligrosidad, zonificamos los espacios además según su grado de vulnerabilidad, identificamos en función de estos componentes, la exposición, la peligrosidad y la vulnerabilidad, una carta síntesis de riesgo aluvional, ¿sí? Y obviamente se proponen acciones a seguir que conduzcan a la gestión de riesgo. Entre la hipótesis que se inicia, ¿sí? Esta investigación es la que obviamente el valle presenta en función de lo que se ha analizado previamente, que presenta diversos espacios amenazados y expuestos al peligro aluvional, lo que unido a la vulnerabilidad determina áreas de riesgo diferenciadas. Esas áreas de riesgo son las que nosotros pretendemos zonificar, ¿sí? Dentro de la metodología, nosotros hemos hecho un análisis espacial. Dentro del análisis espacial hemos verificado áreas degradadas, expuestas a peligros, a exposición y a vulnerabilidad. Hemos hecho una tabulación y el procesamiento de análisis de la información. Se elaboró con un diseño y la confección adecuada en cartografía, sobre todo con sistemas de información geográfica. Esto me permite a mí, mediante un trabajo de cartas temáticas, obtener cartas analíticas de tipos de suelo, usos de suelo, geomorfológicas, de pendiente, disección, dinámica del ambiente. Como se trabajó en los trabajos que se han presentado con anterioridad, también son cartas morfométricas a las que les agregamos también algunas cartas que tienen que ver con el componente humano, ¿sí? Entonces, el análisis de estas cartas espaciales me permite a mí asociar mediante matrices las distintas variables, se combinan las variables y se obtiene mediante una ecuación de combinación lineal un índice que es el índice primeramente de exposición, de peligrosidad, de vulnerabilidad, y al combinar los tres índices se obtiene como resultado el índice de riesgo, ¿sí? Aluvional en la zona de Sonda. Acá les presento el valle de Sonda se localiza, como ya les había dicho, 20 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, ¿sí? No sé si se observa, es esta zona que está acá. Si nosotros analizamos la carta geomorfológica, ahí se ve claramente el abanico que conforma las bajadas, ¿sí? En esta zona, el valle es este que está acá en color rojo, ¿sí? Está secundado por la Sierra Alta de Sonda al oeste y al este por la Serranía de Marquesado y la Sierra Chica de Sonda, que corresponden a formaciones montañosas precordilleranas. En él también distinguimos la planicie baja pantanosa, ¿sí? Y el abanico aluvial del río San Juan, que tenemos acá, ¿sí? El Valle de Sonda, por lo tanto, es una depresión tectónica, rellena en casi toda su extensión por depósitos aluvionales gruesos y permeables del cono aluvional del río San Juan, que lo surca transversalmente como lo observamos en la imagen. Presenta aluviones muy erosionados por arroyos temporales, planicie baja pantanosa y el aluvión reciente del río San Juan. La unidad estructural dominante, como lo dije, es el de la precordillera, pero además tenemos extensos cordones de ámbito montañoso con riesgos vinculados a los sistemas áridos y semiáridos con manifestaciones de arrolladas, procesos eólicos y disgregación mecánica. Una característica importante a destacar es que las precipitaciones en estas zonas son escasas, irregulares. Este tipo de espacio tiene un carácter netamente continental y árido, con veranos muy cálidos y los inviernos suelen ser muy fríos. Según Minetti y Poblete, las mayores precipitaciones de la margen oriental de la cordillera se registran en la zona Chica de Sonda, ¿sí? Que es esta que tenemos al sur este del Valle de Sonda. Desde octubre a marzo se produce el 90% de las precipitaciones. La precipitación media anual oscila alrededor de los 120 milímetros, siendo obviamente mayor las precipitaciones en las zonas
montañosas justamente por la incidencia de la orografía. En cuanto a las condiciones climáticas, son las principales que afectan, obviamente, y que condicionan el problema de los aluviones en esta zona, las fuertes lluvias estacionales, sobre todo en la época estival, pero también se han analizado las condiciones geomorfológicas, ¿sí? Las fuertes pendientes, los importantes procesos erosivos, la alta densidad de drenaje que se presenta en la zona, las condiciones litológicas también han sido analizadas, los depósitos aluvionales del río San Juan y la vegetación, que es una cobertura muy escasa, inferior al 30%, ¿sí? Entonces, para poder elaborar el mapa de peligrosidad, nosotros se ha basado la investigación en la metodología propuesta por Ayala Carcedo, quien propone que el riesgo es el producto de 3 factores o 3 subfases, que sería la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. La peligrosidad la define como el conjunto de aspectos naturales de un fenómeno que tiene incidencia en el riesgo, mientras que la exposición la define como el conjunto de personas, bienes, servicios y procesos expuestos a la acción del peligro. Entonces hemos analizado para la peligrosidad, para obtener el índice de peligrosidad, nosotros trabajamos con un modelo de combinación lineal ponderada con distintos pesos, se le asigna un peso a cada factor y se multiplica la variable con sus pesos respectivos. Se obtiene la sumatoria y de esa sumatoria se obtiene el índice. Ese índice me va en función de la combinación de las variables seleccionadas, que en el caso de la peligrosidad fueron la geomorfología, la litología, los procesos erosivos mediante el cálculo de la disección del relieve, se calcularon pendientes, cobertura vegetal, la densidad de la red de drenaje. En función de la combinación de todas estas variables se obtiene un índice de peligrosidad y en el caso del Valle de Tulum se determina que hay peligrosidad media, muy alta y alta en los distintos ambientes, ¿sí? No sé si voy muy rápido o voy bien. ¿Dónde tenemos la peligrosidad alta? La detectamos en el área apical y en la zona media de la mañana aluvial del río San Juan, ¿sí? Los cursos temporarios descienden desde los frentes montañosos hasta el piedemonte con fuertes pendientes de inclinación. Los cursos tienen acentuadas pendientes, ¿sí? Por lo tanto son muy activos. Las precipitaciones, especialmente las que se producen en verano, arrastran y acumulan en forma de conos aluviales en su salida del frente montañoso. Estos conos, obviamente escualescentes, abundantes, generan cárcavas importantes, barrancas de erosión hídrica producidas por los arroyos temporarios que bajan por la cobertura vegetal, que es muy escasa, ¿sí? Inferior al 30%, y esto condiciona que sea una zona de alta peligrosidad aluvional. Después se analiza la exposición, que tiene que ver obviamente con el conjunto de personas, bienes y servicios que van a estar afectados, ¿sí? o expuestos a la acción del peligro, y hemos considerado las variables de tipo de relieve expuesto, los procesos erosivos, los sistemas de defensa, el uso del suelo, se elaboró una carta de uso del suelo, se tuvo en cuenta por unidad de análisis el número de habitantes, el número de viviendas y la presencia de rutas o caminos y las condiciones. De acuerdo a la densidad y a las condiciones, mediante el proceso se obtiene que hay exposición baja, exposición alta y exposición muy alta, ¿sí? En este mapa se pueden zonificar las áreas. Una vez que se zonifican las áreas de exposición aluvional en función del daño que puede causar en la población, se determina la vulnerabilidad. Para analizar la vulnerabilidad se tiene en cuenta, ¿sí? No solamente el tipo de construcción de la vivienda, de los materiales, que es a quien más se le da la mayor ponderación, el mayor peso, sino también se tiene en cuenta la antigüedad de las viviendas, el nivel educativo del jefe de hogar y los centros vitales, la cercanía hacia los hospitales o bomberos, ¿sí? Entonces, en función de este análisis se obtiene el índice de vulnerabilidad, que lo tienen ahí, ustedes arriba se puede ver, se calcula y se obtienen 3 áreas de vulnerabilidad, perdón, 4 áreas de vulnerabilidad. Vulnerabilidad alta, vulnerabilidad media alta, media y baja. Una vez ahí tienen imágenes del daño que ocasionan los aluviones en la zona de Sonda. Estos son en el año 2021, en enero del año 2021.
Sobre todo, ¿sí?, en las zonas donde se combina la peligrosidad muy alta, la exposición muy alta y la vulnerabilidad muy alta, es donde se determina riesgo muy elevado, ¿sí? En función de esta combinación de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad, se obtiene el índice de riesgo. Tenemos la carta de las zonas con riesgo aluvional muy alto, alto y medio, en donde tenemos que las áreas de mayor exposición tenemos que, se advierte que la zona de alto riesgo está localizada en una zona sobre todo de la zona del media del abanico aluvional, con desniveles importantes, que contribuyen a una importante velocidad del flujo aluvional. A su vez, la población es altamente vulnerable, por lo que queda expuesta a las amenazas de aluviones y a sufrir consecuencias negativas en la salud y en la pérdida de los bienes. Estos sectores se caracterizan por presentar los 3 factores de riesgo considerados, como dije anteriormente, por lo tanto, el índice de riesgo en este caso es muy elevado. Las lluvias son torrenciales, principalmente en verano, y generan violentos aluviones cuyas aguas se escurren hacia las zonas montañosas con fuertes pendientes hasta las áreas expuestas que se ubican topográficamente por debajo, ¿sí? Resultando ser esta zona, la que está en color más rojo, ¿sí?, la zona más afectada. Las áreas expuestas, entonces, llegamos a la conclusión de que se encuentran obviamente en zonas topográficas por debajo, las pendientes disminuyen bruscamente con fuerte material de arrastre, el drenaje natural se orienta hacia la dirección este, donde se asienta la población, donde recién mostraba, el área más con mayor riesgo, y el sistema de defensa no es favorable en este sector, sino que las defensas se encuentran deterioradas y resultan insuficientes. Con eso terminaría la exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Una pregunta y si no, continuamos con la siguiente. Bueno, vamos a seguir. No sé si está Verónica Gil Sí, y Antonella. estoy yo. Vero justo salió. Entonces, la siguiente exposición se denomina Evaluación de la calidad de ribera a través de índices, Cuencas Serranas Argentina. Antonella Valenté y Verónica Gil. ¿Ahí se está viendo la pantalla completa? Sí, está perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Antonella. Junto con Verónica formamos parte del grupo de Geografía Física Aplicada, que tiene sede en el Departamento de Geografía y Turismo en la Universidad Nacional del Sur. Hace poco tiempo que estamos empezando a trabajar sobre específicamente las riberas y los distintos índices que se pueden utilizar, digamos, dentro del grupo, todo lo que es hidrografía, tanto en cuencas serranas como en áreas urbanas, son temáticas que se desarrollan desde hace mucho tiempo, pero bueno, el tema de aplicación de índices de calidad de ribera es algo que estamos empezando a hacer ahora. En este trabajo, lo que vamos a mostrar tiene que ver con la aplicación de un índice en particular asociado a las riberas fluviales en el área serrana, ¿sí?, de Sierra de la Ventana. En esta diapositiva nos pareció importante resaltar la importancia que tienen estas áreas ribereñas, no solamente en cuanto a la conservación de la biodiversidad, hacer el hábitat de determinadas especies de flora y fauna específicas, sino también cómo las riberas contribuyen a la dinámica de los ríos. En el caso del sistema de Ventaña, esta vegetación ribereña, digamos la vegetación natural es la propia del pastizal pampeano, tiene las condiciones de adaptarse a los periodos de suelo húmedo, ¿sí?, a tolerar las inundaciones que ocurran de manera periódica, como así también en las épocas de sequía.
Estas áreas ribereñas han estado ocupadas ya sea con un uso residencial o también con actividades agropecuarias, agrícolas, ganaderas, debido a que las principales localidades de la región, bueno, justamente se localizan en estas zonas de riberas. Nosotras seleccionamos un indicador que es el RHS, ¿sí? Por sus siglas, que es algo así como una encuesta del hábitat fluvial. Es un índice que surge en Escocia, dentro de una institución dedicada a temas ambientales, con el objetivo de caracterizar justamente la estructura, ¿sí? de la vegetación y de los impactos antrópicos en los ríos y arroyos. ¿Por qué, digamos, evaluar las áreas de riberas? Bueno, porque permite primero identificar qué experiencias de manejo, ¿sí? de los recursos que se encuentran en las riberas existe, cuáles son esos impactos antropogénicos que se generan sobre la vegetación autóctona, o bien detectar problemas ambientales de forma temprana. La metodología es muy detallada, ¿sí? Tiene 4 pasos que, digamos, los voy a resumir digamos, lo más rápido posible. La primera parte tiene que ver con la tramificación. Lo que se propone desde este índice es seleccionar tramos que tengan 500 metros. En esos 500 metros, como primer paso, se hace toda una caracterización del valle, de las barras, en el caso que existan, si están vegetadas, si no están vegetadas, cuáles son los elementos artificiales que aparecen, diques, puentes, qué modificaciones se han hecho sobre el canal y sobre las riberas. Para luego pasar a una etapa de mucho más detalle, en donde ese tramo se divide en 10 puntos de muestreo, es decir, cada 50 metros, y lo que se hace es caracterizar las márgenes con qué tipo de sedimentos, qué tipo de flujo es el que prevalece, cuál es el uso del suelo principal, cuál es la estructura de la vegetación, tanto dentro del canal como por fuera, para llegar a un tercer y cuarto paso donde lo que se hace es cuantificar o medir, ¿sí? Medir el canal, medir ambas márgenes, medir los estratos de vegetación y cuantificar también los impactos que sean observables. Bueno, como, digamos, área de por 2 arroyos, que son los 2 lugares donde hicimos estos muestreos para aplicar el índice. El arroyo Las Piedras, sobre una de las márgenes, y el arroyo El Belisario sobre la margen opuesta. También es importante destacar que dentro de esta área de la cuenca se encuentra un gran porcentaje de hectáreas destinadas al Parque Provincial Ernesto Torkins. Bueno, en la parte de los resultados, como les comentaba al principio, la metodología es muy detallada, entonces solamente tomamos algunos aspectos como para conversar ahora. En cuanto a la caracterización general, bueno, una de las cuestiones a considerar es la forma del valle, ver si el fondo del canal se observan o no los sedimentos, qué tipo de sedimento, si hay presencia de lugares donde haya acumulación de sedimentos, si están vegetados, lugares donde el agua quede como embalsada de manera natural, y también los impactos antrópicos. En este caso, para destacar, tenemos que sobre una de las riberas, ¿sí? La del Belisario, hay un sendero con fines recreativos turísticos, y también tenemos la presencia de un dique sobre el mismo arroyo, sobre el Belisario, cuyo fin es embalsar agua para lo que es el balneario municipal que se utiliza en el verano, con fines turísticos. En la caracterización de detalle, es decir, dentro de esos tramos de 500 metros, en cada uno de estos puntos de muestreo, bueno, lo que pudimos extraer como conclusiones muy generales es la diferencia en los usos del suelo, ¿sí? El arroyo Las Piedras tiene un uso residencial sobre una de las márgenes y agrícola ganadero sobre la otra, mientras que en el arroyo El Belisario lo que podemos observar es un uso mucho más recreativo, con la presencia de senderos, el balneario, digamos, y tiene otra estructura en cuanto al uso. En cuanto a las riberas y al ancho del canal, en el arroyo de Las Piedras, las márgenes
tienen una altura de 70 centímetros, el canal tiene un ancho de 2,10 metros, mientras que el canal en el Belisario mantiene su ancho, pero no así las terrazas, que en este caso no solamente superan, ¿sí?, los 2,80 metros, sino que además se encuentran vegetadas. Una de las particularidades que tiene este índice es que la vegetación, ¿sí?, de las riberas la califica en determinadas estructuras. Lo que podemos ver en el Arroyo Las Piedras es la presencia de diferentes, ¿sí?, calificaciones, como por ejemplo la primera, que es la parte más uniforme, donde lo que prevalece es un tipo de especie, en este caso son herbáceas del pastizal pampeano, aunque también aparece en otros de los tramos analizados una estructura mucho más simple, donde lo que vemos son especies del pastizal junto con algunas especies arbóreas, y también en los casos que el caudal lo permite, la presencia de estas lentejas de agua. Pero también tenemos una estructura mucho más compleja, donde aparecen los tres estratos, digamos, la parte arbustiva, donde tenemos representantes de las retamas, herbáceas y arbóreas. En el caso de el Belisario, lo que podemos observar es que lo que prevalece en todos los tramos es esta estructura compleja, es decir, que durante, digamos, los 10 puntos de muestreo nos encontramos que el estrato que prevalece es el arbóreo, y como se ve en las imágenes, bastante abundante, lo cual también es importante a tener en cuenta para la dinámica hidrográfica, ya que genera, ¿sí?, como se puede observar en esta imagen de acá, material que durante las crecidas lo que hace es obstaculizar el caudal y aumenta la altura de las crecidas, además también de generar acumulación de sedimentos digamos, y demás cuestiones que se pueden ir viendo en las imágenes. Como conclusiones y también, digamos, muy rápidamente, lo que pudimos observar es que este índice es muy útil, es de fácil aplicación, por el tipo de variables que considera, por cómo se organiza. El hecho que sea de fácil aplicación no quiere decir que sea algo rápido, porque, como les comentaba, esto de tener que muestrear cada 50 metros, ¿sí?, por cada tramo que se elige, digamos, es algo que lleva bastante tiempo. Otro aspecto positivo que vimos de este índice tiene que ver con cómo considera la vegetación, ya que hemos estado trabajando con otros índices e indicadores, y por ejemplo el tema de la diferencia entre vegetación introducida o nativa no se tiene en cuenta, al igual que la complejidad. Una cuestión a tener en cuenta es que este índice no ofrece una calificación final, es decir, no se puede catalogar la calidad de las riberas en, por ejemplo, buena, mala, regular. Con lo cual, digamos, tiene como aspecto positivo el tema del detalle de la información que permite recolectar en el trabajo de campo. Entonces, lo que estamos analizando ahora es tratar de introducir toda esa información que se obtiene de la aplicación de este índice en otros índices que quizás tienen una base de datos mucho menor, ¿sí?, de menor detalle, pero que de alguna manera se pueda calificar cuantitativamente, como por ejemplo el índice hidrogeomorfológico, que tiene una variable que es la vegetación de ribera, y bueno, y cuantifica en calidad muy buena, buena, regular y mala. Y después, respecto a lo que son las áreas ribereñas, bueno, las diferencias que encontramos entre ambos arroyos son notorias, no solo en cuanto a la complejidad que tienen las especies, la vegetación, sino también en cuanto al uso del suelo y a la modificación que se ha hecho de esa vegetación ribereña. Lo que nos queda pendiente es continuar trabajando en la aplicación del índice, no solamente en la cuenca baja, ¿sí?, y en esta zona que quizás está mucho más modificada por la presencia de la localidad, sino también en la cuenca media y alta, para poder tener una evaluación integral de lo que sería la calidad de las riberas en esta cuenca, para luego seguir avanzando con el resto de las cuencas serranas. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, porque muy en tiempo. Sí, me apuré un poquito. Sí, gracias. Ahí están levantando la mano, no sé si fue para... A ver, yo te digo quién. Ah, Margarita estaba levantando la mano, no sé si fue por error. Fue sin querer, dice. Aparentemente están aplaudiendo.
No, bueno, pero ya que levantó la mano, podría preguntar algo. Bueno, ver el chat. Esperamos si hay algunas preguntas. Ahí saludan a Antonella, felicitaciones por el trabajo. Gracias. También para la exposición anterior estuvieron saludando y felicitando por el trabajo. Bueno, si no hay preguntas o si las leemos más adelante, vamos a pasar a la siguiente ponencia que se titula Factibilidad de captación de agua del río Durazno para su suministro en época de mayor necesidad, a cargo de Miguel Alberto Jaular. Sí, ¿se me escucha bien? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, se lo escucha bien. Bien. Les comparto. ¿Se compartió ahí? ¿Está cargando? Ahí sí. Muy bien. No sé si lo puedo ampliar. Ahí creo que está. Ahí está, Bueno, perfecto. el tema que me convoca es factibilidad de captación de agua del río Durazno para su suministro en época de mayor necesidad. Eh, Esta problemática tiene que ver con, bueno, en el contexto donde se desarrolla en la provincia de La Rioja, ¿cierto? Acá tenemos el departamento Chilecito, donde el río en cuestión, el río Durazno, es una de las principales fuentes, no solo para el consumo humano, una vez tratado obviamente, sino que también fundamentalmente para irrigación. ¿Eh? Bien. Esta es una cuenca amplia, si bien conocemos que el recurso en el NOA es escaso, como la mayoría de nuestro país, en la diagonal árida. No obstante, es una cuenca importante de algo más de 300 kilómetros cuadrados, que lo tenemos acá en el faldeo oriental de la Sierra de Pamatina. Entonces, esta cuenca tiene su cierre, más o menos la parte distal, parte media, que da origen al río mencionado. El tema es que lamentablemente cuando mayor se necesita el recurso, es cuando el agua escasea en demasía. Y en esta época que estamos transitando de invierno, precisamente el agua que no, eventualmente no se la requiere, con demasiada necesidad, circula y se pierde, digamos así, en el gran o amplio valle que existe pendiente abajo. Digamos, se pierde entre comillas porque pasa a niveles subterráneos. Bueno, entonces la proposición mía en un trabajo fue captar el torrente de ese recurso, acumularlo en un vaso recipiente, ¿cierto? Obviamente natural, y de ahí distribuirlo en la época de mayor necesidad. La cuenca, y les reitero, la cuenca del río Durazno, o río Los Sarmientos, también denominado en ciudad, se promueve a partir de este croquis, es decir, de las diferentes tomas en el sector norte y en el sector sudoeste, que se juntan acá para conformar el río mencionado, ¿cierto? Circula y a partir de un partidor, acá en este punto C, se dirige hacia los diferentes estanques o reservorios para ser este, captados durante la noche y distribuidos durante estos círculos son los principales reservorios, ¿cierto?, para irrigación. Bien, pero ¿qué ocurre? Hay épocas, en la época, como dije, de mayor necesidad, se operan entre 300, 400 litros segundo, que eventualmente son insuficientes. Entonces, sobre ese río que acá se lo ve, o sea, se ve el cauce, no se ve el caudal porque está canalizado, de escaso caudal, es canalizado y llevado, ¿cierto?, a los diferentes estaques, como dije. Entonces, el agua que está circulando, el excedente de agua, ¿cierto?, que no se puede incluir en los canales, ¿m?, que pasa directamente al valle, como dije,
pueden ser eventualmente almacenados en un sector colindante, ¿cierto?, al río en cuestión. Entonces esto tiene aproximadamente entre 4 y 6 hectáreas, que es el espacio propuesto, una roca que si bien habría que hacerle un estudio más fundamentado para ver su resistencia, pero a mi criterio tiene demasiada aptitud, ¿cierto? Es roca fresca, granítica, sin alteración, sin fallas, como para poder almacenar el recurso y administrarlo, como dije, en épocas futuras o de mayor necesidad. Eso es parte, bueno, de un informe doctoral que hice. Acá se muestran algunos caudales, ¿cierto? El caudal de circulación del excedente, ¿cierto? Cuando no hay necesidad, el recurso pasa por el río, ¿cierto? Estos son valores, bueno, en otras unidades, y el volumen total es aproximadamente, ¿cierto?, los 10 millones de metros cúbicos que se pierden, digamos, entre comillas. Entonces, en esta latitud, en estas coordenadas, se propone el emplazamiento de este vaso o este pequeño reservorio, reitero, para administrarlo en forma más efectiva, ¿cierto? Y no tener que ir al sobrebombeo como se está haciendo en el resto del valle, ¿cierto? Incrementando costos y mayores insumos. Bueno, esto ha sido un resumen de mi ponencia, así que muchas gracias y estoy para las preguntas que estimen. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Esperamos a ver si hay algunas preguntas. Bien, el próximo trabajo se titula De playas naturales a playas regeneradas en el sur de Mar del Plata, Argentina. Un análisis geohistórico y está a cargo de Marcelo Francisco Veneciano y Mónica Cristina García. Les pedimos por favor que cada vez que vayan a presentar sus trabajos puedan mencionar su pertenencia institucional, así para quienes no los conocen puedan saberlo. Ahí está. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se puede ver, ¿no? Sí, Marcelo, tenés que maximizar la ventana porque sin querer la minimizaste. Sí. Esta, a ver si está ahí. Ahí. Ahí está. Ahí se ve. Entonces, ya está. A ver. Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Red Argentina de Geografía Física y al doctor, particularmente al doctor Félix Contreras, que voy a poner para no, tenía preparado el horario para no extenderse, gracias a que igual el colega anterior nos dejó 3-4 minutos antes para usar. Gracias al doctor Félix Contreras, decía que, bueno, en la coordinación ha permitido y obviamente el equipo de evaluación participar con este trabajo de playas naturales regeneradas en el sur de Mar del Plata, Argentina, ubicada en la provincia de Buenos Aires, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, una parte de un análisis geohistórico que, como bien presentaron, yo soy Marcelo Francisco Veneciano, en conjunto con la doctora Mónica García, pertenecemos al grupo, ahí están nuestras indicaciones, al grupo de investigaciones, al grupo de estudio de ordenamiento territorial y el cual pertenece al Centro de Investigaciones Geográficas y Socioambientales, el GEOT como grupo de investigación, al cual nosotros en el ordenamiento del territorio generamos nuestras tareas, planes, proyectos y demás dentro de este centro que contiene el Departamento de Geografía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
A partir de este trabajo de playas naturales, mostrarles un caso de estudio a playas regeneradas. Acá van a ver prácticamente el final. Están observando de estas playas que están ubicadas, para quienes conocen un poquito, es en la zona a ver, ¿se pasa? Ahí está. En la zona de acantilados, lo que nosotros obviamente tenemos que ir contando, que los procesos erosivos, sí, ahí está, los procesos erosivos, me estaba corriendo, hacen que el retroceso de la costa se pueda marcar y que haga que perdan las playas, evidentemente, en sectores muy vulnerables, que después se traslada, en este caso, a los acantilados. Obviamente esto repercute en las condiciones turísticas, particularmente para el partido de General Porredón, y las causas que nosotros podemos obviamente evidenciar son las que nosotros decimos naturales o antrópicas. ¿Cómo pueden ser las naturales? La incidencia que pensemos de las tormentas, las sudestadas, las gravas que se van moviendo por erosión de ríos, no es en este caso, obviamente, pero bueno, por las geoformas particulares de los litorales, pero también está por las condiciones que hace la intervención del hombre sin tener un criterio sistémico, ¿no es cierto?, en todo este proceso natural, al generar obras de construcción, obviamente al tener la condición de los desagües, a la minería extractiva, que en Mar del Plata ha sido bastante complejo ese tema. Esta área de estudio, como les decía, se ubica al sur del puerto Mar del Plata, para que se ubiquen más quizás aquellos que lo conocen. Eso está particularmente frente a los barrios costeros acantilados, San Carlos, San Patricio y Playa Serena. Obviamente estas actividades que hacen que el medio natural, ¿no? Particularmente en los procesos, no solo el medio, sino los procesos costeros, haya incrementado, ¿no es cierto?, la pérdida de la superficie de playas y, por supuesto, le decíamos, el retroceso del acantilado. Obviamente, nosotros a partir de eso generamos, yo veo acá lo mío, un cachitito, para no perderme, ahí, un objetivo y una metodología que pretende evaluar, ¿no?, esta acción del litoral entre Punta Mogotes y acantilados en la zona de Mar del Plata, como decimos, de una perspectiva geohistórica, que ahora se lo explico en 2 palabras. Por supuesto, hicimos toda una revisión de las fuentes documentales que pudimos encontrar, fuimos al campo, hicimos esto, y acá está la clave, un análisis diacrónico, y después también lo complementamos en un trabajo que estamos realizando todavía y extendiendo sincrónico. Sistematizamos la información, obviamente justificamos con algunos resultados y hicimos algunas propuestas y conclusiones. Obviamente lo que ustedes tienen ahí es una bibliografía que nosotros lo sacamos de una bibliografía en la que nos basamos, del doctor Barragán Muñoz, donde el sistema litoral consta de 3 aspectos: el físico, de 3 subsistemas: el físico natural, el jurídico administrativo y el económico productivo. Si no lo vemos integrado esto, obviamente va a ser bastante difícil. Por eso nosotros empezamos a trabajar diciendo, bueno, en esto, como encontramos variables que desagregamos, como es el litoral, es un área de la Mar del Plata, particularmente lo conocen, altamente urbanizada, fuertemente antropizado por la participación que ha tenido el hombre con las obras de estructuras, no solo del puerto, iba a decir el puerto ya suficiente, no solo el puerto, sino todos los demás complejos que se han generado, que todo eso llega a una imbricación, como dice ahí, de usos, intereses, actores diversos y jurisdicciones diferentes, tanto sean privadas o públicas, y que ha traído bastante dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque esos impactos y conflictos se generan después en diferentes tamaños, en diferentes espacios, lo cual, para poder ordenar, lleva a concesos muy difíciles, y donde nosotros aplicamos quizás esa idea de la gestión participativa costera, es lo que sería quizás lo rescatable. Obviamente, acá está la evolución geohistórica que nosotros presentamos, reducida en una línea de tiempo. Esta evolución geohistórica del espacio
costero que en ocasiones, bueno, se ha hecho como producto de síntesis de la acción de grupos humanos sobre el ambiente, como dice ahí, en reproducción lleva, por un lado, el diacrónico, la calidad del estadio, cómo está esa situación, y el enfoque sincrónico, la calidad espacial. Si uno lo ve, fíjense que tienen ahí abajo la posibilidad de tener el cruce de ambas variables. Si uno mira concretamente la fragilidad de esta cuestión de la depositación de arena y sedimentación y los efectos que esto trae sobre el litoral, vamos a ver que los límites, ¿no es cierto?, que se van a ir generando son bastante finitos y ambiente como es el sistema litoral que conjuga, como ya le dijimos, varios subsistemas, pero a su vez los sistemas naturales hace que sea bastante frágil. Nosotros lo que hicimos fue hacer una línea de tiempo que, por supuesto, la denominamos en diferentes sectores. Uno arranca mucho antes de la fundación de Mar del Plata, que nosotros llamamos del paisaje original a la ciudad balnearia. En otro es de la búsqueda de incesantes soluciones al retroceso de la línea costa. Hicimos, por supuesto, un resumen de todos esos cuadros y de la actividad actual, hasta la actividad actual. Perdón, la anterior. Ustedes van a ver que ahí lo hemos mostrado el problema, en qué sitio está, quiénes son los actores pioneros, cuáles fueron las estrategias implementadas, bueno, los resultados obtenidos en una línea de tiempo. Marcamos particularmente esto porque, bueno, entre el 73, 81, 83 fue el pico, si pudiésemos marcarlo, porque todas estas tierras eran heredadas de la familia Peralta Ramos, de quien fuera el fundador, ¿no? Patricio Peralta Ramos. Esto llegó incluso a la Corte Suprema, a la cual obviamente le dio la razón en que la intervención que se venía haciendo no es la que correspondía a este sector de la costa, que llevó después sucesivamente participación, básicamente ahí la SFA es la Surrider Foundation Argentina, que es un ente nacional con la que representa a la Surrider, a la Fundación Surrider Internacional en Argentina, que fue una de las que más ha llevado esta cuestión de la protección de la costa. Lo concreto es que esto llevó después a todo un trabajo, fíjense la cantidad de años en que estamos describiendo, yo le marco hitos, básicamente, para que puedan ver a que esta playa, para poder volverse a recuperar y ceder esos terrenos que correspondían a otro propietario, se tuvieron que hacer obras de intervención. ¿Por qué? Porque se habían, como dije al principio, afectado sin tener una visión sistémica de este sector. Esto llevó a que se hicieran rompeolas, ¿no es cierto?, sumergidos, perdón, ahí los van a ver, estos rompeolas sumergidos, semisumergidos, no están vinculados como los viejos espigones en T, que alguno podrá reconocer o recordar de Mar del Plata. Estos se determinan a una distancia evaluada para la cuestión de las corrientes, con rocas naturales. Se fueron haciendo, tienen unos 100 metros, de estos se habían proyectado 8, se hicieron 4 por ahora. Acá está una foto intermedia, allá ven el brazo que los une, después eso se retira, ¿no es cierto? Porque es una manga que llega, se establece, no se hunde, si llega a haber una creciente extraordinaria hay una varilla, y todo eso logra que haya un proceso de refracción, de rotura de la onda de la energía de la onda, perdón, que golpean el acantilado. Eso obviamente se evita, se deja que pase con la depositación de arena y se recupera. A su vez, esto que se generó, fíjense cómo estaba. Ahí ven el trazo en la foto, dice 2008, la línea blanca que tratan de ver, bueno, abajo hay una gris, bueno, esa es la ruta 11 con una Mar del Plata con Miramar, que después va para el norte. Bueno, fíjense en los tramos,
¿Qué me vas a decir, Marcelo? Que estaba, sí, estaba entre 5 y 6 metros, 7 metros, 10 metros el borde del acantilado. Bueno, esto se empezó a generar, obviamente fíjense la evolución histórica, cómo se fue marcando, ¿no es cierto?, la recuperación, por supuesto, todo lo que se fue marcando era cuando estaban todavía unidos, después se fue separando para poder, fíjense, ahora sí están los 4 rotorruedas semi-sumergidos y la recuperación de las flechas por el acantilado se hizo solución. Por supuesto, a todo esto, además, se le acompañó con un geotextil, que ahí lo tienen, es una bolsa especial, rellena de arena, a que frena, ¿no? Por ejemplo, también cualquier avance de una accidentada, de una crecida del mar, y que se extendió. Hoy prácticamente esa playa, no, ya tenía Marcelo, 10 años, Marcelo, esa playa disculpa prácticamente se Marcelo, recuperó. Y voy disculpa a que las conclusiones, que ya me están apurando con algunos No, lineamientos, las disculpa que te conclusiones. interrumpa. No es que te estoy apurando, sino que se te estaba entrecortando. Entonces, por ahí te sugiero si podés Ah, capaz que apagar la cámara, entonces tenés mejor bien, conexión. bien, bien. A ver. Bueno, Apago pues se la te escucha cámara. bien, así que podés seguir, pero A recién se ver, te estaba entrecortando, entonces me estaba entrecortando por ahí. A ahí ver si ahí está. apague la cámara. Voy, Ah, bueno, ahí estamos. Voy perfecto. a la anterior a ver si es mejor así. Si se escucha, le decía, bueno, el geotextil, si es que fue lo último que me pudieron escuchar, ese geotextil va en la base del acantilado para evitar también las mayores crecidas. Ahí fíjese cómo esto desde hace unos años se recuperó. Son 4 playas en que obviamente son aprovechadas, disfrutadas por el turismo, porque con esto se pudo obviamente estabilizar esta ganancia, esta pérdida y ganancia que hay del balance de la arena. Obviamente, para algunos lineamientos, esto hay que seguir profundizándolo. Por supuesto, lo que nosotros decimos es que hay que generar unos estudios de hidrodinámica costera en determinadas áreas y adoptarlas como prácticas continuas, ¿no es cierto? Si bien esto fue acompañado con la terrible prohibición, esto es muy fuerte, la prohibición de retiro de arena de hace muchos años por parte de la provincia y del municipio, no sacar los sólidos, se ha desalentado las edificaciones en la playa, se ha tratado de reconstituir en algunos momentos, no nosotros, en nuestra área, porque es muy difícil, ya imposible, pero si en otras, los médanos, actualizar normativas para que los 4x4 no circulen, ¿no es cierto?, para conservar. Esto no ha sido suficiente porque son medidas, como siempre decimos, aisladas, que sería bueno que tengan la elaboración, como dice ahí, un plan sistemático de restauración costera, ¿no? De coordinación incluso interjurisdiccional, porque la costa de la provincia y la administra la policía, después la utiliza algunas veces el municipio con determinadas cosas, sin dejar de esto de concientizar a la comunidad acerca de los problemas. Cuando la comunidad participa y se concientiza de los problemas, la situación es muy distinta. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo también presentado con la doctora Mónica García sobre participación popular en estas cuestiones. Y como simple, digamos, conclusiones que queríamos, ustedes las pueden leer ahí, pero lo máximo que nosotros queremos hacer es que, obviamente, y lo que marcamos ahí, subsisten ciertos actores sociales que, bueno, dicen, propician los recursos de la propiedad común, sean menos cuidados que los bienes particulares, como que lo público es de todo. Y eso hay que revertirlo. Evidentemente, esto hay que sostenerlo como patrimonio natural, histórico, cultural. Dicho sea de paso, hay toda una legislación de protección histórico, porque hay un montón de fósiles de resguardo que hace la provincia en estos sectores, también como para tener en cuenta. Por lo tanto, resulta imprescindible, como dice ahí, internalizar estas cuestiones. Lo que nosotros más decimos, ¿no?, que la estrategia, en última instancia, como síntesis, con esto termino, de la protección costera y restauración de las playas, utilizar, digamos, se considera una de las más eficientes y menos impactantes
del medio físico. Entonces, el seguimiento, el monitoreo de este proceso, obviamente va a redundar en tener un mejor paisaje, en cuidar mejor las playas y poder así disfrutar de este servicio ecosistémico que se genera en la costa. Gracias y bueno, espero haber estado, que creo que no, pero bueno, en el tiempo. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo, realmente muy interesante. Ahí comentan también, Graciela Benedetti, qué buen trabajo para poder reconstruir y sobre todo poner el énfasis en la no construcción de edificaciones muy cercanas, así como también, ¿no es cierto?, las Sí, demás no, obviamente actividades. el código de una cuestión en provincia de Buenos Aires, gracias Graciela, te he visto por ahí, buenas tardes, ¿cómo andás? Y a otros compañeros, vi que a Cintia Pícola, estaba también Verónica Gil, que estaba la compañera exponiendo, un saludo a muchos colegas y amigos que compartimos realmente esta pasión de encontrarnos en la geografía física. Hay un código de aguas todavía vigente, la 8212, que verifica de a 150 metros la disponibilidad. Lo que pasa es que, bueno, el avance ya de algunas infraestructuras ha hecho bastante difícil. En el caso del área de Mar del Plata, para otros municipios, esto se ha podido generar, sacando que los vehículos lleguen hasta la costa, caso Villa, ¿no? Muchos pensarán, esto fue el refulado. Sí, el refulado que se hizo en la época del 91-92, perdón, 98, 99, 98, 99, 91, 91, 91, 92, si son los espiones, 98, 99 fue el refulado, salva un determinado momento. La reposición de arena es constante, ¿no? Eso viene por una cuestión del puerto, pero como ustedes dicen, hay que actuar sacando infraestructura, sacando una serie de cosas, ¿no? Piensen simplemente esto, la ruta que va al norte fue trasladada 3 veces por la erosión consecutiva, 3 veces. La ruta que estamos viendo es la tercera. Ahí la veo, creo que a Cristina sí lo también haciendo. Así que haces, Cristina, ¿cómo te va? También, disculpa que no te había visto. Perdón, pero no hablo más porque entre lo que hablo y los muchos amigos que gracias a Dios están, pero bueno. Muy bien. Cristina Silvio quiere hacer una pregunta porque está con la manito levantada. Está muteada. Sí. Cristina, tenés que desmutearte porque estás... Ahora sí, Ahí está. sí, ahí. Felicitaciones, Marcelo, me resultó muy interesante. Era la playa que iba cuando yo era chica, allá medio siglo atrás, así que la conozco. Me queda la siguiente duda. Lo que se construyeron ahí entonces son rompeolas paralelos a la costa. ¿La formación de tómbolo es una consecuencia no planificada entonces de ese proceso? ¿La idea era que se construyeran o que no se formaran esos tómbolos? No, bueno, primero vos podrás dar testimonio en esa, yo no tuve tiempo ahora, pero para que sepa lo que decía Cristina, mi señora, que también comparto ahorita la geografía, iba con su abuela, esas playas tengan en cuenta, todavía está la estructura, tenía ascensor, se bajaba con ascensor a la playa. Imagínense el despropósito de haber perdido eso. No, Cuando iba, disculpa, cuando sí. iba no funcionaba el ascensor todavía, más atrás. Pues, todavía, pero estaba fíjate, pensá que estaba, soy fiel testigo de que estaba lo que yo digo, porque hay Sí, que ser riguroso académicamente, me da un resguardo. No, Cristina, estaba pensado. Lo que sucede es que el tómbolo estaba pensado, lo que no se terminó, porque esto en realidad eran 8 originales, obviamente por cuestiones de presupuesto, se hicieron 4, ¿no es cierto?, en esto, y hay que tener en cuenta que sí estaba y que lo podían en esto evitar, pero se lo dejó porque la idea primera fue la recuperación de la playa para retener, porque la mejor defensa del acantilado es obviamente la playa. Al tener la playa se detiene el acantilado. Porque estas obras no solo es por el tómbolo, es porque dependen del servicio de iba a decir hidrográfico, no, el servicio de hidrografía
de la provincia de Buenos Aires, de obras hidráulicas que no son de nación, porque los que son de nación se ponían los geotextiles o los rompeolas abajo al pie del acantilado para que rompa y no generar playa reteniendo la arena. Hidráulica de la provincia, el ingeniero Ciarrone, que sigue estando todavía, generó un modelo proyecto nuevo, que en esto intervino, que yo lo conocí, al ingeniero Yaskilov, y dijo, bueno, vamos a generarlo. Por más que se genere el tómbolo, la idea es que se iba a generar la playa. Después, si se une, se puede sacar y retirar la arena, pero sí poder protegerlo. Y a la larga tenía razón, pero como siempre, la condición es que se tenía que hacer porque la canalización que fue estudiada por los italianos, que yo pude participar de lo que se habla de la deriva, generaba una distancia mucho mayor, porque estos son unos 100 metros separados por 200, y necesitaba mucha más extensión si se hubiesen los 8 para evitar eso, pero se hizo la mitad y bueno, se recuperó eso. Por eso esa observación que vos hacés muy atinadamente. Te agradezco. Y Espero haber saludos. contestado lo que preguntaste, Cristina. Sí. Muy bien, muchas gracias Marcelo. En el chat le dejan más saludos y felicitaciones. Entonces Ahora pasamos lo voy a ver, gracias. a la última ponencia, cuyo título es Calidad de las riberas en tramos urbanos del arroyo Napostá Grande, Bahía Blanca, Argentina, Antonella Volonté y Paula Andrea Saperi. ¿Estás muteada, Antonella? ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy Bien. ¿Se ve bien en pantalla completa? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a presentar junto con Paula, que me va a acompañar en la exposición, es un índice, como les comentaba en la presentación anterior, pero en este caso aplicado a un arroyo que tiene una trayectoria urbana, ¿sí?, bastante importante y que recorre la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, junto con Paula formamos parte del grupo de Geografía Física Aplicada y lo que vamos a tratar de comentar sintéticamente tiene que ver con la importancia que tienen los arroyos o los ríos, en este caso es el arroyo Naposta Grande, en las tramas urbanas, vinculado también a sus riberas. Como bueno, ustedes pueden ver en la imagen de fondo, las riberas en estas áreas urbanas han sido modificadas casi en su totalidad o en un porcentaje bastante importante por la presencia de infraestructura y por el mismo uso de suelo digamos, que se desarrolla en estas áreas. La valoración y el poder seguir estos cambios en las áreas de ribera lo que permite es obtener herramientas para mejorar la gestión de estos ecosistemas, entendiendo el valor que tienen no solamente en la conservación de la biodiversidad, sino también dentro de lo que son los ámbitos urbanos, ¿sí?, los ámbitos vinculados a los espacios verdes y demás cuestiones que vamos a ir desarrollando en la presentación. Una de las maneras de poder analizar la importancia que tienen las riberas y cómo se han ido modificando tiene que ver justamente con el estado de la vegetación, para lo cual hay un índice que es elaborado, digamos, en la misma institución que el que les presenté previamente, que este índice lo que busca es caracterizar, ¿sí?, la vegetación y la calidad ambiental de las riberas, pero específicamente entendiendo esas riberas en un contexto de urbanización. La metodología va a tener también 4 pasos, en los cuales, en este caso, se recomienda tramificar, ¿sí?, de a 500 metros, pero teniendo en cuenta que quizás a veces la accesibilidad puede verse, digamos, puede ser un obstáculo, entonces aparece como opción realizar tramos de 350 metros. Lo que sí es necesario es seguir relevando o seguir con ese nivel de detalle cada 50 metros. En este caso, lo que incorpora este índice tiene que ver con las condiciones de estas secciones transversales que se van a ir monitoreando,
y el relevamiento del tipo de vegetación, de las características de esa vegetación, el impacto digamos, de las ciudades, a partir de la presencia de basura, puentes, digamos, cuestiones que hagan que esa área ribereña se vea afectada en cuanto a su naturalidad. ¿Pau? Me parece que no se escucha a Paula, ¿no? Sí, está o sea, está desmuteada, pero capaz que el volumen es bajo de su micrófono. Bueno, si no sigo yo mientras Pau soluciona el... Bueno, sigo presentando el área de estudio mientras Pau termina por ahí de ver el tema del volumen. Bueno, como área de estudio, bueno, como les comentaba, seleccionamos lo que es la cuenca urbana de la Posta Grande, que tiene sus nacientes en el sistema de Ventaña, pero nosotros nos vamos a concentrar en el tramo urbano. Como les explicaba recién en lo que es el índice en particular, estas tramificaciones de 500 metros, lo que nosotras hicimos fue tratar de buscar sectores que tengan diferencias. Entonces, seleccionamos por un lado un sector recreativo. ¿Pau? Recreativo. No me asusten de vuelta, por favor. Sí, ahí la vemos a Paula, pero no te escuchamos, Anto, tampoco. ¿Ahora se está viendo la pantalla? No, No, ahora dejaste de compartir. Bueno, ahí va de nuevo. A ver. ¿Ahora? ahora sí. Ah, ok, bueno. ¿La parte del área de estudio sí se escuchó? Sí, sí, sí. Ah, bien, bueno, genial. Entonces, como les decía, elegimos 3 tramos con distintas características. El primer tramo... ahí. El primer tramo con un uso recreativo, en donde se encuentra lo que es el paseo lineal, ¿sí? Dentro de la ciudad de Bahía Blanca, donde hay espacios, se considera espacios abiertos, donde ambas riberas se encuentran modificadas justamente por la presencia de este espacio. El uso recreativo, ¿sí? Sobre ambas márgenes, después termina siendo también un uso residencial. El segundo tramo que seleccionamos... Como que hay algunos, estoy con algunos problemas, perdón, pero no sé qué está pasando. No, no te preocupes. Acordate No que te el Cisco preocupes. Webex siente el miedo, así que donde Sí, te se ve asustás, porque se se cuelga me... todo. Sí, no sé, como que me No, desaparece la presentación. lo que A pasa es que ver, lo estamos ahora. esperando a Paula, por eso es que está Sí, todo capaz. programado. Pero Ahora no te sí. preocupes. Sí, sí. Bueno, ustedes díganme, porque por ahí yo veo que sigo hablando y no se ve la presentación. Bueno, este sería el primer tramo, el del paseo lineal. El segundo tramo es un área residencial. Es un área residencial que se denomina de densidad media, donde lo que prevalece son viviendas precarias, es una zona, digamos, el arroyo Napostá, desde lo que seleccionamos como tramo 1, ¿sí? Desde ese parque lineal hasta esta zona, se encuentra entubado, y en esta zona es donde vuelve, ¿sí? Digamos, deja de estar entubado y vuelve a ser visible. Esta zona tiene bueno, la particularidad de ser terrenos que han sido ocupados, ¿sí? De manera ilegal, que están en un proceso de mejoras en cuanto a la regulación, ¿sí? Digamos, en cuanto a escrituras y titularización de las tierras. Y lo que se puede observar, digamos, por qué lo seleccionamos
a este tramo tiene que ver con las modificaciones que se han ido generando en cuanto a cómo fue avanzando la urbanización sobre esta área. Y por último, tenemos lo que denominamos el sector industrial, o la zona industrial, que sería toda la zona de la desembocadura, ¿sí?, del arroyo Napostá, en la zona del estuario de Bahía Blanca. En esta zona no tenemos un uso residencial, sino todo lo contrario, lo que se ve es distintos asentamientos bastante, digamos, precarios y muy puntuales, y después todo lo que hace al uso industrial propio, digamos, de la zona. En cuanto a la aplicación de lo que fue los resultados, digamos, en líneas generales, lo que pudimos observar en estos tres grandes tramos tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, en lo que es la forma en planta del curso, tanto en el tramo número 1, en este tramo lineal, en la parte del paseo lineal, tanto como en la parte industrial, el tramo ha sido rectificado con distintas características que ahora, bueno, vamos a ir desarrollando, pero, digamos, no tiene su morfología, digamos, natural. En el tramo número 2, en la zona que les comentaba digamos, de un uso más residencial, más precario, lo denominamos seminatural, siguiendo, digamos, la metodología, porque si bien ha estado modificado, ¿sí?, de hecho se encuentra entre las dos calles principales de lo que es el barrio, no ha sido, digamos, rectificado como en el tramo 1 y el tramo 2. Otra cuestión también que es importante a tener en cuenta tiene que ver con lo visible o no del lecho del canal, y esto principalmente porque lo que pudimos ir detectando tiene que ver con la contaminación. En el sector número 1, ¿sí?, el fondo del canal es visible y pudimos observar que era un sedimento fino, producto también del dragado y las modificaciones que ha tenido. Y en el tramo número 2 y número 3, en el caso del tramo número 2, lo visible, ¿sí?, es basura que se ve, digamos, de residuos propios de la zona en la cual se encuentra, la zona residencial. Y en el número 3, directamente por la turbidez del agua, no se puede ver lo que es el fondo del canal, más allá de que también va aumentando la profundidad. Bueno, hay algunas dimensiones a modo de ejemplo, como para poder de alguna manera ir digamos, imaginando cómo son las condiciones del arroyo. Bueno, en el caso del primer tramo, algunas de las imágenes que pusimos a modo de ilustración, lo que se puede ver es que el perfil transversal ha sido modificado. Esto también tiene que ver con un evento de precipitaciones intensas que hubo en Bahía Blanca, ¿sí?, en el mes de marzo, que incentivó, ¿sí?, a que desde el municipio se hiciera una limpieza del canal, y en esa limpieza lo que se hizo fue sacar, ¿sí?, la vegetación propia del arroyo, entendiendo o bajo una mirada de que esa vegetación lo que hacía, ¿sí?, era digamos, como entorpecer el caudal, ¿sí?, que no es la mirada que tiene el indicador, ¿sí?, este índice, que considera que la vegetación natural debe permanecer dentro del canal porque de alguna manera justamente ralentiza, ¿sí?, estas crecidas. Entonces, digamos, son dos miradas distintas, pero bueno, la que se tomó en esta situación es la de la limpieza, ¿sí?, de este canal. Entonces, el perfil transversal fue cambiado, ¿sí?, se puede observar en algunas de las imágenes. La estructura de la vegetación también, ya que todo lo que es la vegetación que se encontraba dentro del canal ya no está. El manejo que se ha hecho, ¿sí?, digamos, dentro de esta zona, tiene que ver con dos cuestiones. Con la limpieza, hay imágenes, digamos, del antes y del después, ¿sí? Digamos, esta es la imagen del medio, es la imagen de cuando sucedieron las precipitaciones, que les comentaba del evento en particular, y las imágenes que siguen son a partir de ese reperfilado que se hacen de las márgenes y de la limpieza del canal. En el caso del uso residencial, lo que nos llamó la atención al momento de poder hacer esas mediciones cada 50 metros fue que, por un lado, hacia el arroyo desembocan o, digamos, llegan todo lo que son los desagües pluviales de ese sector de la ciudad.
lo que pudimos observar es, más allá de la acumulación de sedimentos, todo lo que hace a lo que arrastran los desagües pluviales en cuanto a la cantidad de residuos que también se depositan en estas zonas. Otra de las cuestiones que pudimos observar es la presencia de basura, y no solamente la presencia de basura, sino también, como se ve en la siguiente imagen, todo lo que son los desagües domiciliarios, que también van hacia el arroyo sin ningún tipo, obviamente, de tratamiento. Otra cuestión que también es para tener en cuenta tiene que ver con la presencia de estos sanitarios que se repiten en determinados sectores donde pasa lo mismo que con los desagües domiciliarios, son utilizados y digamos, los residuos son volcados al arroyo. Y otra cuestión también tiene que ver con que se utilizan las zonas de ribera como los patios de las casas, donde la gente o sea, no solamente pone flores, sino también hay huertas, hay pequeños jardines, plazas, digamos, como que cada uno dispone del frente de su casa y va modificando esta área de ribera. Otra de las cuestiones que también pudimos observar, esto ya en el tercer tramo, en la zona más industrial, es que las riberas han sido, digamos, están rellenadas, el material del relleno es basura, y eso se observa porque, bueno, caminando uno ve que no es sedimento, sino que justamente es basura. Sobre ambas márgenes se encuentran desagües, ¿sí? Desagües que no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, son, digamos, repetidos cada 5 o 6 metros en los tramos analizados, donde se ve el vertido de algún tipo de sustancia que al tener tantas industrias cerca, seguramente provengan, no pudimos identificar cuál era la fuente, pero sí los vertidos. Y otra cuestión también tiene que ver con que sobre esta zona se encuentran algunos criaderos porcinos que, bueno, lo mismo que comentábamos recién, o sea, tienen, digamos, el agua del arroyo y se encuentra obviamente que contaminada. En líneas generales, lo que pudimos obtener, digamos, como conclusiones, tiene que ver con, primero, las fortalezas de aplicar este tipo de índices en cuanto a que consideran las formas de manejo, la contaminación y aspectos que no son tenidos en cuenta por índices que no son aplicados justamente a áreas urbanas. Como aspectos negativos, lo que pudimos considerar es que para la trama urbana, esto de dividir o hacer tramos de 500 metros y tratar de cuantificar cada 50, lo que genera, digamos, es dificultad en el acceso, ¿sí? Porque como son, digamos, lugares urbanizados, no es tan sencillo muchas veces poder hacer el relevamiento, y la misma dificultad que el índice anterior, que tiene que ver con la categorización de los resultados. Si pudiéramos obtener una categoría de bueno, bueno, muy bueno, regular o malo, quizás podríamos tener una cartografía que a los fines de la gestión sería bastante útil y representativo. Un aspecto a considerar tiene que ver con esto de aplicarlo en distintos tramos, buscar más tramos, digamos, para seguir trabajándolo, hacerlo de manera periódica, ¿sí? Para poder obtener resultados que sean comparativos y, bueno, y poder seguir, digamos, avanzando en lo que es el conocimiento de las riberas, en este caso, bueno, del arroyo Napostá. Bueno, muchas gracias y perdón por todas las dificultades que fueron ocurriendo en el medio. Mil Muchas disculpas. gracias. Ahí creo que Paula quiere hablar, ¿no? No. A ver. No, no te escuchamos, Paula. No, no te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la No, gracias a ustedes. ponencia, muy interesante ambos trabajos que tratan la temática realmente muy interesante, ya que parece ser algo que a simple vista o para la gestión parece algo dejado de lado, ¿no? Y sin embargo, muy interesante lo que vienen realizando para, en vista de nuevos aportes a la conservación de las mismas. Y bueno, en el chat también se hizo alusión a la problemática de la supuesta limpieza, ¿no es cierto? Y bueno, que fue bastante criticado aparentemente, y bueno, felicitan por los trabajos. Si hay alguna pregunta para alguno de los expositores, esperamos un ratito. Paula sigue intentando, pero no hay caso.
Bueno, mientras surgen preguntas, yo le voy a pedir dos favores. Uno, si podés, Santo, volver. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo, sí, realmente muy interesante. Y lo interesante de esto es que se puede replicar, creo que a muchas localidades o ciudades, digamos, que tengan ríos. Pues yo pensaba en todos los arroyos que tenemos acá en Corrientes que están con la misma problemática. Yo dije, qué interesante para que venga Anto y hagamos un paper. Pero creo que se puede replicar, digamos, a muchas localidades, así que realmente es un trabajo muy, muy interesante. Bueno, ambos trabajos que presentaste me parece que están geniales. Y yo lo que le iba a pedir mientras surgen preguntas es, si podés de vuelta poner tu primer diapositiva, entonces le hago una captura de pantalla a vos y a Paula. Y después lo mismo voy a pedir con Marcelo, porque no pude hacer capturas de pantalla. A ver, una cuestión de... Y ahí le voy a pedir a Julio o Graciela si pueden apagar las cámaras, entonces puede salir Paula también, porque si no, no salen todos. A ver. Ahí llego, porque... Igual sigue sin aparecer Paula. No sé qué pasa, el Cisco no, le está discriminando a Paula. No, entonces prenda nomás la cámara porque igual no sale Paula. Yo ahora la agrego con Photoshop. A ver, prendan Bueno, nomás ahí la cámara. mientras voy a leer una pregunta. Preguntan si alguien del municipio se comunicó con ustedes o viceversa. Para Antonella. Bien. Ahí. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ok, ahí está. No, en realidad con nosotros, por ahí ahora aprovecho, a ver si puedo salir de acá. Por ahí aprovecho porque en el querer ir tan rápido, capaz que salté también algunas cuestiones que bueno, hacen también a la explicación. Con nosotros en particular, desde el municipio no, pero sí hay un grupo del departamento o de la carrera de biología que sí estuvo muy activo en cuanto digamos, a la problemática. El tema del dragado y de la limpieza del arroyo Napostá era algo que ya se venía trabajando desde el año pasado. Se empezó a hacer la limpieza, estos grupos digamos, de cuidado, de protección de la parte natural, biológica de Napostá se opusieron, entonces ahí tuvo como una traba el municipio. Y este evento de precipitaciones que generó, digamos, el desborde del Napostá en otros sectores de la ciudad, fue tomado, digamos, como la excusa perfecta para hacer, digamos, la limpieza y favorecer supuestamente que el caudal, digamos, pueda circular mejor y más rápido y sin los obstáculos que sería la vegetación. Se hizo en muy poquito tiempo. Entonces como que no alcanzó a haber, digamos, respuesta desde la parte más de la comunidad académica. Sí después, y de hecho todavía continúa. Pero bueno, lo que yo, digamos, quería también dejar en claro es que esa idea de la vegetación